Además de su bajo mantenimiento, el TLC 200 es conocido por su bajo consumo de combustible, y esto es quizás lo primero que lleva a los propietarios a desembolsar más al considerar un modelo europeo más económico, como un Volkswagen Touareg. Pero no, todos entienden que el ahorro en repuestos será, en última instancia, más significativo, especialmente a largo plazo, sobre todo si optan por un V8 de gasolina. Sí, el 2UZFE, de 4,7 litros con transmisión por correa, 288 caballos de fuerza, normalmente solo requiere un suministro de gasolina abundante y constante. Dada su impresionante vida útil y sus mínimas deficiencias, este motor puede considerarse uno de los cada vez menos conocidos motores de millones de millas, aunque aún no se ha registrado tal kilometraje. Lo único que conviene revisar periódicamente es el nivel de refrigerante. Como ocurre con casi todos los Toyota, la bomba de agua puede tener fugas repentinas, o la sección de plástico del radiador puede dañarse. Ambos son problemas menores que se pueden solucionar en un día, y algunos incluso pueden solucionarlos ellos mismos. En 2010, el fiable aunque arcaico para los estándares actuales, 2UZFE, fue reemplazado por el 1URFE de aluminio de 4,6 litros, 309 caballos de fuerza, con reguladores de fase y transmisión por cadena de distribución. El aumento de la tracción trajo consigo más problemas. Ahora, además de revisar el nivel de refrigerante, deberá escuchar el motor y buscar ruidos en la cadena. Si nota alguno, es hora de reemplazar el tensor hidráulico, y hágalo de inmediato, sin demora. De lo contrario, corre el riesgo de que la cadena salte. Además, el motor más moderno ha demostrado ser intolerante al estilo de vida urbano moderno, en concreto a los atascos. Al ralentí, los pistones y segmentos se cubren de depósitos de carbonilla, y no descarbonizarlos regularmente puede provocar un desgaste prematuro. Aunque no te asustes, el motor durará 400.000 kilómetros de todas formas. Sé que suena extraño, pero después de hablar con vendedores de TLC 200 durante mi búsqueda de autos, me di cuenta de que muchos propietarios adinerados no estaban preparados para el consumo de combustible de los motores V8 de gasolina. Probablemente por eso la mayoría de los TLC 200 se compran como diésel. El V8 de 4,5 litros, 1VD FTV, 235 caballos de fuerza, consume menos combustible gracias a su mayor eficiencia, pero recuperará sin problemas cualquier ahorro de combustible durante el mantenimiento y las reparaciones, que probablemente serán necesarias durante un largo periodo de uso. Como era de esperar, las estadísticas de averías del Land Cruiser 200 diésel se vieron distorsionadas por el turbocompresor, o más precisamente por los dos turbocompresores. Si bien consumen muchos recursos y son capaces de alcanzar los 250.000 kilómetros, los ingenieros colocaron inadvertidamente las unidades de control cerca del guardabarros delantero derecho, donde la suciedad y los productos químicos destruyen sistemáticamente los contactos. Lo que sigue parece sacado de una película de terror. Uno de los turbocompresores falla en un momento dado, el tablero se ilumina con una imagen de árbol de Navidad, debido a una mezcolanza de errores de la ECU, el coche pierde la mitad de su potencia, y el propietario escribe un artículo titulado, "El Land Cruiser ya no es lo que era", probablemente con lenguaje obsceno. Dependiendo de la gravedad del daño, el costo de reparar este punto débil variará. Simplemente restablecer el contacto es una cosa, pero si los malos espíritus se han llevado toda la ECU es otra muy distinta. Por lo tanto, los propietarios bien informados intentan prevenir el problema instalando protección no autorizada o reubicando la ECU en una ubicación electrónicamente más segura bajo el capó. Si ignora las fugas en las juntas tóricas del inyector, probablemente no necesitará manipular el sistema de combustible si usa combustible diésel de alta calidad. Esto se debe principalmente a la limitación del software. Además, el Toyota Land Cruiser 200 diésel ruso ha sido tan limitado que, tras la optimización del chip, el V8 gana aproximadamente un 25% más de par, lo cual se nota bastante al acelerar. Tampoco está de más desactivar el sistema EGR, que obstruye el sistema de admisión con hollín letal. No hay dudas sobre la vida útil del grupo de pistones diésel. Puede soportar 2 cambios de pistón sin ahogarse, no es suficiente. Pero todos son fiables. La indestructibilidad del TLC 200 reside en su transmisión. Los primeros 200.000 kilómetros de la transmisión automática y su gama de cajas de cambios serán pan comido, siempre que se cambie el aceite regularmente cuando corresponda y cuando el fabricante recomiende lo contrario. La caja de transferencia, el diferencial delantero y el eje trasero son evidentes.
están en la lista de reemplazos programados. Sin embargo, la transmisión automática hidromecánica del AB60F requiere mantenimiento a discreción del usuario. Si no cambia el líquido de la transmisión automática, los residuos de desgaste natural pueden obstruir el cuerpo de válvulas después de 200.000 kilómetros. Por lo tanto, las recomendaciones del fabricante en este caso buscan más rentabilidad que garantizar una buena impresión duradera del legendario SUV. A pesar de que muchos fabricantes de SUV antes brutales están cambiando gradualmente a versiones ligeras, el Toyota Land Cruiser 200 aún utiliza brazos de control de acero en la parte delantera y un eje sólido en la trasera. Nada que romper. Los primeros reemplazos suelen ser necesarios solo a los 150.000 kilómetros, cuando los bujes de la barra estabilizadora finalmente se desgastan. Tras otros 50.000 kilómetros, los bujes del brazo de control se agrietan, pero debido a la ya de por sí mala conducción, el propietario probablemente no lo notará hasta alrededor de los 300.000 kilómetros, cuando aparecen los primeros golpes y ruidos metálicos. Impresionante. Sin embargo, este bajo mantenimiento requiere cierta consideración. El sistema de activación/desactivación de la barra estabilizadora KDSS es hidráulico, por lo que es recomendable renovar y purgar el líquido cada 100.000 kilómetros para evitar tener que reemplazar los costosos cilindros hidráulicos. A la primera señal de fallo, comienza el desgaste prematuro de los neumáticos y la carrocería del TLC se inclina notablemente. Esto es evidente. Muchos propietarios incluso eliminan el sistema por completo e instalan una barra estabilizadora sólida de serie. Por cierto, la misma regla se aplica a la suspensión hidráulica ajustable instalada en las versiones de gama alta del Land Cruiser 200 rediseñado. Cambia el líquido y estarás satisfecho durante cientos de miles de kilómetros. La dirección del Land Cruiser fue una sorpresa inesperada y desagradable. Hay pocas áreas donde no presenta problemas, salvo las mangueras de la dirección asistida que no tienen fugas. Por lo demás, es una fuente constante de quejas. Normalmente, los delicados oídos de los aficionados japoneses a las cruisers se molestan con los golpes al pasar por baches, ya sea de la cremallera de dirección, que puede y debe repararse, o de la junta universal del eje de dirección, que deberá reemplazarse. Por cierto, la junta universal también suele ser la causa de la dirección rígida. Pero no siempre. En ocasiones, el punto débil ha sido la bomba de la dirección asistida, accionada por la cadena de distribución en los modelos diésel. Cuando la bomba se agarrota, la cadena se rompe, provocando el doloroso y familiar atascamiento de válvulas y pistones. En resumen, es mejor no retrasar el diagnóstico de una dirección rígida. Sería difícil encontrar un propietario de un Toyota Land Cruiser 200 que no haya criticado su potente todoterreno por sus malos frenos. Son malos en todos los sentidos. No son eficientes ni duraderos. Las pastillas de freno deben cambiarse cada 15,000 a 20,000 kilómetros. Y los discos solo la mitad de esa frecuencia. Esto estaría bien, pero el aumento de la tensión térmica provoca que todas las piezas móviles de las pinzas, incluidos los pistones y las guías, se atasquen rápidamente, perdiendo su movilidad, lo que, con el tiempo, acelera aún más el desgaste de los embragues. La grasa de grafito puede ser útil. También se observó que los modelos 200 anteriores a la renovación presentaban fugas de líquido de frenos a través de las juntas del ABS. Esto ya no es un problema. Algunos lo repararon ellos mismos, otros lo adquirieron en garantía. Al menos esta enfermedad ya no aparece en las búsquedas de coches usados. En cuanto a los accesorios interiores, el Land Cruiser 200 se comporta como un coche japonés típico, es decir, nada se estropea. Incluso los elementos que pierden su estética con el tiempo siguen cumpliendo su función. El ventilador de la calefacción, que a veces funciona a toda velocidad, puede que sus bujes guía se desintegren, produciendo un traqueteo, pero sigue impulsando aire al habitáculo. Lo mismo ocurre con los filamentos de la calefacción del asiento del conductor. Pueden desplazarse, causando al conductor cualquier molestia, salvo la temperatura. El interior no tiene nada más que objetar. La calidad de los materiales no es la de un Lexus, pero tras los primeros 100.000 kilómetros, el interior del 200 luce impecable, casi como nuevo. Por un lado, es bueno que un coche conserve su aspecto original. Por otro lado, los Land Cruiser fabricados antes de 2015 no almacenan el kilometraje en ningún lugar excepto en el salpicadero. Esto significa que el retroceso del odómetro se puede detectar electrónicamente, a menos que el corrector haya borrado los errores, y la evaluación de señales indirectas es difícil debido a su baja susceptibilidad al desgaste.
La única manera de ser más precisos en este caso es inspeccionar vehículos con kilometraje real conocido. Compare. Tras la renovación de 2015, el 200 incorporó una grabadora de datos a bordo del historial de control del vehículo, VCH, que registra numerosos eventos, como la activación del ABS, las reducciones de velocidad y más, junto con la hora y el kilometraje. Esto permite calcular no solo el kilometraje real, sino también comprender el estilo de conducción del propietario. El VCH aún no se ha actualizado para permitir ajustes de kilometraje. La carrocería del Toyota Land Cruiser 200 está prácticamente impecable. La única zona que preocupa a los propietarios es el chasis, que se corroe. No es un problema grave, pero mucha gente realiza un tratamiento adicional, aunque yo solo recomendaría proteger una zona de la oxidación, la placa VIN, detrás de la rueda delantera derecha. Creo que la pregunta de si vale la pena comprar el TLC 200, líder del mercado de SUV grandes, no es del todo acertada, ya que cualquier nivel de equipamiento y motor no presentará problemas importantes con el cuidado adecuado. Si planeas conservar el coche durante mucho tiempo y quieres minimizar las complicaciones, es mejor considerar una versión de gasolina. Es una pena que no haya muchas en el mercado de segunda mano. Es importante recordar que los buenos ejemplares en los mercados en línea suelen aparecer a precios inflados, e incluso cuando están sobrevalorados no permanecen en oferta más de 3 días. Modelos europeos como el Touareg solo pueden envidiar tal liquidez. Los Land Cruiser que languidecen en el fondo del mercado durante semanas son en el 99% de los casos inservibles. El kilometraje reducido y los problemas mecánicos son las principales razones por las que se rechazan los TLC. Curiosamente, hay pocos coches dañados. En resumen, recordemos que la lista de debilidades del Toyota Land Cruiser se ha ampliado con la transición a la sexta generación. La serie 200 ahora es difícil de comparar con su predecesora en términos de durabilidad. Pero el Land Cruiser sigue siendo un Land Cruiser, y actualmente no hay rivales en su clase, y es poco probable que los haya pronto.